pasado que sales con alguien que al parecer todo va de maravilla y de la nada desaparece? Le mandas mensajes, le llamas y nada, ni sus luces, deja de contestar y sin alguna explicación simplemente se va y pues ahí tú te quedas esperando a ver si regresa, pero pues no regresa. O a veces sí regresa después, pero pareciera que todo sigue como si nada. Por eso en el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca del ghosting, de qué se trata, cómo identificarlo y qué hacer si tú has hecho ghosting o qué hacer si te la han aplicado. También. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz como siempre. Feliz de estar aquí de un tema nuevo, sí. De un tema bien interesante que pasa mucho. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tiene que ver un poco con esta revolución de la tecnología, un tanto, porque también en parte se vive por las nuevas apps, ¿no? Estamos hablando de todas las apps que hay de citas. No voy a mencionar ninguna para no herir susceptibilidades, pero la realidad es que creo que todos sabemos muy bien de qué hablamos. Y en parte el tema se enlaza mucho porque precisamente cuando existen este tipo de situaciones en donde necesitas interactuar con otro, pero por medio de una app, ya no hay tanta relación como face to face, como tan directa. Y dejas de lado como muchas características que son importantes en el momento de conocer a una persona. Por tanto, pues no conoces si también tiene este tipo de cualidades en las que de pronto, ¡pum!, se desaparece. Bye. Ajá. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, pues bueno, de pronto sales con una persona que conociste en una app, 2, 3 citas, 4 citas y todo pareciera que va súper bien y de repente de la nada, ¡pum!, ya, o sea, se fue totalmente del mapa, del panorama y ya no sabes ni qué fue lo que pasó. Y ¿por qué tiene que ver mucho? Porque hay mucha diversificación. Es decir, o sea, si pudo conseguir a ti, pudo haber conseguido a 3, 4 más que estaban a lo mejor ahí en estado de latencia o de espera. Aquí estoy. Y pues bueno, a lo mejor no le llenaste, pero tampoco tuvo la capacidad emocional para poderte hablar de frente y decirte, oye, pues ya no me interesa, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, creo que con esto vamos a empezar súper bien. Ya con esto ya se dijo mucho, ya nos cayó el 20. Todo Dios, gracias. Ya nos cayó el 20 de qué está pasando. Sí. Pero antes de empezar y de profundizar más en el tema, claro, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban, que nos sigan en Spotify, que comenten, que algún tema que les interesara que habláramos. No sé, para interactuar más, para saber más, para conocernos más, para todo. Sí, que nos vayan plasmando un poco sus ideas, porque de pronto a nosotras también se nos acaban. No es cierto, pero sí, la realidad es que creo que los temas que hay hoy en día, de pronto sí les han cambiado un poco el tema. A lo mejor nosotros ya lo hemos vivido, uh-huh, pero le han cambiado el título, ¿no? Sí, como, más bien. Sí, porque antes tenían otros nombres, ¿no? Y ahora siguen siendo las mismas características, solo que con otros factores, como en este caso las apps, ¿no? Es como cuando empezábamos a hablar todos del bullying, ¿no? Ándale, y decíamos, no, que el bullying y de los niños pero y a quién molesta. Y sí, y era como ese discurso, no, pues es que el bullying siempre ha existido, sí, solo que ahora tiene nombre, un nombre un tanto gringo, claro. y todos tienen ese nombre. Sí. Y justo en la mañana estaba viendo un TikTok y decían, o sea, un buen de ghosting y así un buen que no sé, uh-huh, los nombres de lo que hacen en las relaciones de pareja, ¿no? Que si desaparece, que si te dice loca, que si Me parece una palabra que a mí me incomoda mucho, no sé por qué. Sí, que te digan sí, es que creo que todos en este plano tenemos como una palabra que te chega. Sí, pues
Pero en realidad, pues creo que tiene que ver con algunas cuestiones como muy, muy mías, ¿no? Y creo que de todos, a todos. Sí, como que tenemos una palabra que sí, nos sí, mata. entonces sí es como que es algo que siempre ha existido, Sí. solamente que ahorita pues ya le damos ese nombre, ya Sí, tiene nombre. Le damos una connotación diferente, obviamente le damos algunos rasgos que ya son como muy particulares, es como lo que platicamos en otros podcasts y en otros videos, que ya es como un checklist de lo que como de las cualidades que tiene cada una de estas pues nuevas formas de decir, nombrarles a formas de ser o de coexistir en la sociedad. Entonces, aquí lo importante es detectarlas, porque creo que también es una de las cosas por las que hacemos estos videos y estos podcasts, para que en algún punto, si tú has sufrido de situaciones así, si te has sentido sumergida en características muy específicas, lo aprendas a detectar y pues salir adelante un poco, porque es difícil. Sí, a veces es eso, ¿no? Desde detectarlo, porque es como es como lo que yo digo con la violencia. A veces la violencia es una línea bien delgada. Sí, claro. Y más la psicológica, ¿no? Porque digamos, la física es obviamente pues la más visible, o la que creemos que únicamente es violencia. Claro. Ah, pues que te pegó, te empujó, lo que sea. Ah, bueno, sí es violencia. Pero la psicológica es como la más difícil de detectar y es una línea bien delgada entre que si es manipulación, no es manipulación, en que si te está prohibiendo, no te está prohibiendo, te está chantajeando. Y a veces eso no lo sabemos identificar y cuando nos damos cuenta o nos dicen, ya estamos en una situación de violencia y dices, wow, ¿en qué momento? Estamos sumergidos en diferentes situaciones. Yo honestamente, Anita, creo que lo que más importante pudiéramos tener como seres humanos en general es que tienes que aprender a detectarlo desde tu instinto. Desde algo digo, porque somos seres humanos, pero una parte de nosotros no ha dejado de ser un tanto animal. Sí. Y entonces esta parte instintiva sí tienes que aprender a hacerle caso, porque es como un foco rojo que está dentro de ti que te va diciendo, oye, ojo, porque Alerta, esto está, alerta, te está ¿no? como alertando, exactamente, te está diciendo que hay algo que no está bien, que te está haciendo sentir incómoda o incómodo, que te está haciendo sentir con... Los seres humanos somatizamos regularmente, pero tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo. En este sentido es que, o sea, que no te deje dormir, que no te deje comer, que no te deje descansar, que te sientas con un hueco en el estómago todo el tiempo, que tengas un dolor de cabeza. Eso es parte también de tu instinto, es parte de lo que tú necesitas ir identificando. Y más yo creo que en este tipo de situaciones del ghosting, por ejemplo, ¿no? Porque... regularmente de lo que se habla, digo términos más menos o significados más menos, es que cuando tú regularmente estás viviendo una cuestión constante, afectiva, muy buena, y de pronto se corta, por así decirlo, porque es lo que pasa con el ghosting, tú sientes vergüenza. Sí. Entonces es una vergüenza con la que de pronto no sabes lidiar porque no comprendes por qué razón, como el otro se fue sin ninguna justificación, por qué razón está pasando. Y entonces empiezas a interiorizar situaciones muy complejas. Entre ellas, ideas como muy irracionales de el soy insuficiente, el no soy capaz de poder tener una relación, no sé. Muy relacionados también a la culpa, a la autoestima, Sí, ¿no? por supuesto. Se nota como una autoestima muy dañada de decir, pues es que no soy suficiente, o a lo mejor hice algo que no le agradó y por eso se fue, Sí. o que tengo yo, que no tengo, sí, justo, no fui suficiente para que la otra persona se quedara. Y o creo, ni siquiera tuviera el valor de decírmelo. Sí, pero creo que nos vamos más a este tipo de pensamientos, a pensar como de, oh, qué poca, no tuvo el valor de decirlo, qué bueno que se fue, ¿no? Sí, o sea, si verdaderamente tuviéramos esa ideología, como la que acabas de comentar ahorita, o esa capacidad de raciocinio de decir, ay, pues sí, la verdad es que no vale la pena enfocarme en situaciones negativas, la verdad es que sería muy bueno, incluso yo creo que ni siquiera habría el significado, ¿sabes? Exacto. Pero la realidad es que no es así, o sea, te quedas con muchas dudas, te quedas en una alternancia muy continua en
que no sabes ni siquiera para dónde ir, ¿no? O a quién decírselo. Eso que siempre digo de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ya ni eso. Ya, ¿no? Sí, porque le tenía confianza a esa persona. Pues sí, claro. No. Pero, bueno. No, sí, adelante. No, decía, para las personas que no saben qué es el ghosting. Es como, pues sí, esa desaparición de irte, estás saliendo con alguna persona, que ahorita me estaba surgiendo la duda, que si aplica también a parejas formales. No sé si alguien nos cuenta su experiencia de que si le ha pasado de que ya tengan su pareja, o sea, una relación ya muy profunda y muy formal, y que se vayan, se desaparezcan. Sí, claro, sí pasa. O sea, sé que puede pasar, pero que alguien cuente su experiencia, porque yo lo relaciono como mucho a las relaciones casuales, ¿no? Que digamos que tienes como esa libertad, que no debería de ser así, porque tendríamos que tener el valor de decirle a la otra persona, sabes que ya no me interesas, o ya no quiero salir contigo, o hasta aquí quedó, ¿no? Entonces es esa desaparición de la otra persona, no sabes nada de la otra persona, simplemente se va, sin ninguna explicación, sin decir adiós, sin ni un cafecito antes. Sin nada. Ajá, o sea, se va, y por eso es que ahorita esto que estamos comentando, ¿no? Todas estas ideas de por qué se fue, que no hice bien, o que hice de más, demostré de más y se asustó, ¿qué onda, no? ¿Por qué no se fue? Más bien, ¿por qué se fue? Sí, se fue. Regularmente sí pasa en cualquier tipo de relación. Claramente, digo, así como empezamos el podcast, tiene que ver un tanto, sí, que se da con más frecuencia en este tipo de relaciones casuales. Tiene razón, Anita. Y se da porque obviamente hay mucha diversidad, hay como un abanico de posibilidades que puedes tener para dónde escoger, que lo cual a mí también se me hace como demasiado irreverente, un tanto irrespetuoso con no solamente con el otro, sino contigo mismo, por no saber reconocer y no hablar directamente desde esta necesidad que tienes a lo mejor de conocer a otras personas, porque bien podrías hacerlo desde el inicio. Oye, sabes que pues sí, estamos saliendo, pero es una relación casual, pero porque hemos hablado de relaciones casuales, y hemos dicho que aunque sea casualidad que estás saliendo con alguien, independientemente de si sales al cine, al teatro, a donde quieras, o si tienes sexo casual, que de pronto sí se puedan establecer las reglas desde un inicio de qué es lo que conllevaría estar dentro de una relación casual. Pero también es cierto que pasa en cualquier tipo de relación, en donde de pronto estás bien con una pareja y de la nada pues te deja de hablar, te deja de mensajear, te deja de buscar, te deja de llamar, y de repente de la nada se hizo ojo de hormigas, se desapareció como lo que antes era el voy por los cigarros. Sí. Ajá, te digo, o sea, sí existía, sí, o sea, sí ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora, como dices, le hemos dado como muchas palabras muy agringadas, que es la verdad un tanto, pues, yo creo que es hasta malinchista, ¿sabes? Pero bueno, al final del día... Sí, porque en español, ¿cómo le dirías? Sí, el desaparecido, el desaparecido, sí, el innombrable. El innombrable, ajá, sí, tal cual. Entonces, bueno, él o la innombrable. O la innombrable también. Pero yo creo que, por ejemplo, la innombrable ya es así como de alguien que te hizo mucho daño y que mejor decidiste, que es como el tóxico, ¿no? Sí. Ya decidiste mejor salirte de esa relación. Pero no, esto del ghosting tiene que ver más con esto como muy ejemplificado de hace muchos años del papá salió por los cigarros y se fue. Ni adiós dijo. Ni adiós dijo. Y sí existe en relaciones tan normales como de tener hijos, que en donde el hombre definitivamente se va. Ahora también ya las mujeres se van, sí, ¿no? Sí, ahora hay casos en el que el hombre se queda con los hijos y ella se va. Pero también están en las relaciones en donde ya llevas un buen rato, en donde vives con tu pareja y de la nada pues tu pareja se te eliminó. El problema de todo esto es que hoy en día las apps te permiten, por ejemplo WhatsApp, verificar si la persona está en línea, porque antes te preocupabas. O sea, en mis tiempos... Sara en cada episodio. En mis tiempos hace unos cuantos años, lo que pasaba ahí era que pues si una persona se desaparecía de la nada, era como algo le pasó, porque no había WhatsApp, no había tanta tecnología, no había internet, tantas redes, no había celulares. O sea, una llamada de celular te costaba muchísima lana, de celular a celular, o sea, e incluso tenías que ir y comprar una tarjetita, ya sabes, y irte a la caseta, y preguntar a su familia si estaba bien. Y pues si de pronto lo escuchabas por ahí a lo lejos, pues una parte de ti se dolía y decía, bueno, pues ya no quiere hablar conmigo, ¿no? Ya entendí.
Pero que sí te iba a pasaba. contar Sí. una experiencia que no es mía. El primo de un amigo. Es no, es de una amiga. Ay, no, sí, no es mía. Sí, porque que le aplicaron ahorita que estás diciendo eso, el ghosting en esos tiempos, Ajá. de que el tipo le dejó de contestar las llamadas. Ujú. ¿No? Así como de que eran novios. Sí, mira. Ay, yo sí, mira. Sí era. Eran Sí novios pasó. y y todo bien, no sé qué, y de la nada le deja de contestar, de la nada la deja de buscar y todo. Y ya pues ella no sabía nada de él, hasta que un día le vuelve a marcar y resulta que ya contesta a otra chava y le dice, ¿quién habla? Dice, porque habla la novia de tal, ¿no? Ajá. Entonces le contestó ya, o sea, el tipo se fue a otra relación y así, y no dijo ni adiós, Ajá. hasta el día de hoy, ay, sí, ¿no? Ajá, sí, pero sí Ajá. existía, o sea, Sí, sí. solamente que ahorita es como más fácil con Fácil y no, Sí, ¿no? Porque al final... porque duele más. Sí, Sí. o sea, te das cuenta que el chavo está en línea o la chava está en línea o que de pronto de la nada, pum, ya quitó la foto, te eliminó o simplemente Te ya te bloqueó. bloqueó del WhatsApp y ya entras Ay, mi en una cacahuate. situación, Ay, está vivo, y ya entras en una situación de ansiedad, entras en una situación de complejidad contigo mismo porque no sabes detectar cuál fue la razón verdadera. Ya ni Ujú. siquiera te preocupes porque le haya pasado algo Sí, al sí, tipo, porque la tipa, o como sea. decimos, con las redes, ya sea que Ujú. publicó algo, ya sea que te bloqueó, entonces ya sigue vivo porque me bloqueó, ¿no? Claro, sí. Entonces, es como, te quedas como muy clavado y creo que eso es lo feo de esta Modus situación, operandi. de Es ese es modus, un modus. de este modus psicópata. Sí, sí es un tanto psicópata. Sí. Sí, honestamente. Sí. Porque dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, como que te quedas como muy centrada o centrado en esa situación del por qué, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice yo? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? A lo mejor fue algo que dije la otra vez y por eso ya no me dejó de hablar. O sea, O está la otra parte en donde a lo mejor di de más, Ajá. esto no está bien, y entonces entras en un conflicto muy Muy, complicado porque no hay un duelo. sí. No No, hay no hay, no hay, no hay por dónde empezar, No. ni siquiera, no hay por dónde empezar, no hay respuestas, por lo menos cuando terminas con alguien, sabes por qué terminaste, Claro. sabes que se habló, ya sabes, ¿no? Sí, o se Hay enojaron, un o se punto. agarraron de la greña, Sí, o lo hubo cachaste llorar. con otro, Sí, pero sí. hay un punto de referencia para partir el duelo y para partir esa despedida, Claro. ¿no? Aquí no hay porque, no sé, hoy estábamos bien y al otro día de la nada ya me bloqueó, ya no supe nada de él y ¿qué hago, no? O sea, y como lo que decíamos, es como pensar siempre en qué hice mal yo, como en esta parte de autoestima y de autosaboteo, de decir, pues a lo mejor algo dije mal, o es que no debí demostrarle tanto amor, o no debí demostrarle Sí. tanto interés, porque entonces se asustó, ¿sabes? En lugar de pensar como, pues es que falta de valores, ay, qué falta de valores, o qué falta de También. honestidad, qué falta de dar la cara, de hablar de frente y decir, sabes qué, ya no quiero estar más con la otra, contigo, ¿no? Y creo que esta situación yo sí creo que habla más del que se va Claro. Ujú. que del que se queda ahí esperando una respuesta. Bueno, déjame, ahorita que acabas de decir eso, creo que también hay diferentes tipos de Sí. ghosting, porque por ejemplo, esto donde te quedas esperando Sí, porque también. no se resuelve el duelo, dejas una puerta abierta en donde estás esperando que el otro de pronto reaccione y tú creas una ilusión de que algo estuvo mal o que de pronto sí te creas la ilusión de que algo le pasó, pobrecito o pobrecita, y regresará, y sí regresan. O sea, lo peor del Ay, caso sí. es que pasan 2, 3 días y el chavo, o La chava. el tipo o la tipa de pronto regresan así como de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Así. ¿Por qué no me has hablado? ¡Qué milagro! Esa es como la frase de que los detecta. Así, ¡qué milagro! ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Y tú así de... Todavía como... Sí, tú intentando todavía llorando contener el ahí. llanto, sí, ya con los ojos todos hinchados de, pues es que no sé qué te pasó. Y aparte es como regresa normal, ¿no? Ajá. Como si nada había pasado, como sí. como si nada, ¿no? Y entonces es Aquí como estoy, de, así, aquí apapáchame. estoy, ¿no? Sí. Hay que vernos, ¿no? Hay que seguir saliendo, lo que sea.
Y entonces tú es como, contigo es como de... Hay de dos, pues ahí. que o pones el límite. Ajá, o pones el límite desde el principio, en donde de repente, pues si te ves que ya te bloquearon y te eliminaron, pues tú también bloqueas y eliminas, porque habla de una aceptación también, es parte de los tips que a lo mejor podríamos darles, ¿no? Que tienes que aprender a aceptar que el otro es una persona que está muy inconsciente con sus emociones y con su sentir, con sus valores, como bien lo dijiste, Anita, y que nunca va a tener el valor incluso de poderte decirte a la cara que no está satisfecho consigo mismo porque no tiene nada que ver contigo. O definitivamente dejas abierta la puerta y eres fuerte también cuando regrese y le haces saber lo que sientes. Aunque, te voy a ser muy honesta, no lo va a entender. No. O sea, ¿por qué? Porque te está hablando de que es una persona que tiene esta intermitencia con el ir y venir. Porque imagínate, si lo hace contigo, seguramente con cuántas personas más no lo pudiera llegar a hacer. Y como es algo muy aprendido, es un patrón que ya tienen como parte de ellos, como lavarte los dientes y vestirte, es muy normal. Si alguien los transgrede o les dice algo como de por qué te vas o qué fue lo que pasó, qué hiciste, aparte de que no te va a dar ninguna explicación de absolutamente nada, porque es un tanto narcisista su personalidad, también es cierto que puedes correr el riesgo de volver a caer en sus redes. Sí. ¿Por qué? Pues porque son muy chantajistas, son narcisistas de lo que o más bien en lo que se enfoca más es en crearte una ilusión de un amor. Y todo el tiempo va a estar ahí, ¿sabes? Como muy... Y sabe, o sea, creo que también tiene bien estudiado con quién hacerlo. Ah, por supuesto. Y es como ese perfil de víctima, ese perfil de las personas con las que se lo hace y esta vulnerabilidad y sabe con quién sí, con quién no, qué te tiene que decir. Claro. O sea, si regresa, sabe qué decirte para que tú digas, ay, no, pues sí es cierto, es que estaba confundido, pobrecito, le dio miedo. A lo mejor ni siquiera estaba confundido ni le dio miedo, pero simplemente te lo dice y entra como en este papel de me hago la víctima para que entonces me crea y para que me diga, ay, pobrecito, vente, vamos a regresar, ¿no? Te apapacho, quédate aquí conmigo. Y después después se vuelve a ir. Y hasta pueden caer en esa dinámica de ir y venir, de que se va, regresa, y entonces ya más bien ahí sería tu decisión, ¿no? Ya sabes que él es así o ella es así. Hablamos más de él porque estamos hablando de nuestra postura, pero aplica para los dos. Sí, es para los dos, sí, porque sí también, sí habemos tipas que de pronto, y digo habemos porque soy mujer, ¿no? Pero sí habemos tipas que de pronto sí lleguemos a hacer ese tipo de situaciones, de provocarlas, sí, dejando de lado la vulnerabilidad también del hombre, ¿no? También hay hombres que de pronto sí son muy amables, muy emocionales, con una moral muy buena, muy estable, y que de pronto pues yo creo que también hay mujeres muy cabronas y que les gusta vulnerar esta parte en los hombres porque también hablan de sus heridas. Y esas heridas pues no tienen nada que ver con ellos, pero pues sí los lastiman y los vulneran. Sí. Y de los hombres, pues bueno, es que de los hombres pues es como muy común. Más bien es muy común como la prevalencia de... Sí, era muy común esto de que les platicaba de que voy por cigarros. Los cigarros. Digo, no, ahora ya se cambiaron los papeles, incluso hasta mucha gente se asombra de, ahora la que fue por los cigarros fue ella, ¿no? Pero sí ha existido, siempre ha existido, y va a existir. Entonces, aquí lo más importante del ghosting es que tú aprendas a reconocer que cuando llega una persona con con este tipo de características a tu vida, tú no lo toleres y que aprendas a poner ciertos límites, o que si lo has vivido, a partir de este momento tú aprendas a poner estos límites para que no vuelva a suceder. Porque sí se deteriora la autoestima. Entonces, parte de que tú puedas recuperar tu autoestima en este sentido es que y otro tip también, es que tienes que no desenfocarte de ti, de tu ser. Tienes que seguir haciendo lo que a ti más te gusta. Porque si enfocas toda tu energía en esa persona... Sí, ya valió. Sí, porque estás en el trabajo o en la escuela o lo que estés haciendo, pero estás pensando en la otra persona, estás pensando el por qué se fue, por qué huyó, ¿cómo es la canción? ¿Por qué se enamoró? Ah, sí. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Sí, algo así. Bueno, o sea, estás como, tu energía, tus pensamientos, tu emoción está tan enfocado en eso
que es muy desgastante. Pues sabes que creo que puede llegar a ser hasta disfuncional para ti. O Sí. sea, es decir, va a llegar un punto en el que te va a provocar tanta ansiedad o puede llegarte a provocar pues como trasfondo de estar al pendiente de si te escribe o no te escribe, de si te de por sí ya la app del WhatsApp de por sí es como algo ya muy de ansiedad, ¿no? Sí. Que de pronto puedas incluso dejar de hacer cosas importantes, como, ojo, también esto es como un tip de cómo puedes ir reconociendo los factores que te dañan en una relación y principalmente cuando hay ghosting, es que de pronto ya no te escribe, ya no te llama, ya, o a lo mejor ya no es tan amable o tan, con tantos elogios, ¿no? Uh-huh. Constantes, y desvinculas todas las partes importantes de tu vida, cómo poner atención en el trabajo, cómo poner atención mientras manejas, cómo despertarte a una hora, hacer las actividades que tanto, porque estás a la espera de que si te escribe o no te escribe, de si te llama o no te llama. Entonces, este tipo de cosas te provocan, entre tantas, dejar de hacer las importantes. Sí. Comer, dormir. Sí, dormir bien, ¿no? Porque te duermes tarde, ¿sí? O te despiertas en la madrugada a ver si de casualidad te mandó un mensaje, ¿no? O lo ves en línea y ya, chale, ¿no? Chale. No me escribe, o sea, ni siquiera se ve le escribiendo. No, 3 puntitos, no, nada. No, o sea, y creo que enfocarte en eso, o sea, yo creo que es un equilibrio todo esto, porque pues obviamente te pasa y pues sí, tu atención se va en esto, pero que no te consuma esa atención más bien, ¿no? Correcto. Porque, o sea, cuando ya te empieza a consumir esta energía es horrible porque ya no hay otra cosa para ti más que estar enfocado en esa espera de que a ver si de casualidad se le va un escribiendo por ahí. Y pues la realidad es que no, y si lo vuelve a hacer, más bien es como ese límite del que estábamos hablando. Sí, es que no le debes de dar la oportunidad a este tipo de situaciones ni de personas. Porque situaciones, pues yo creo que las vas a vivir. Por esa razón, y concuerdo mucho con tu idea desde el momento en el que la plasmaste, de que tienes que generar un checklist cuando conoces a una persona, para saber qué tipo de actividades o de situaciones ha tenido incluso con sus exparejas. Uh-huh. Y cuál es su actuar, y te digo, el instinto no te falla, Anita, la verdad es que te das cuenta desde el momento en el que estás hablando con una persona si es que te está mintiendo o no. Sí. Si a lo mejor le preguntas por su relación y te dice, pues nada, es que fue una tal por cual o un tal por cual, y entonces desde ahí ya te das cuenta que es una persona que se expresa mal de su ex pareja, ¿sí? de una persona siquiera, y pues no habla como de buenos valores. Uh-huh. Pero hablándolo desde una realidad o desde una verdad, si esta persona te dice, no, pues es que pues se fue y ya no supe ni por qué, o que tienes que indagar un poco más para saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y a lo mejor ese checklist te puede ir pues, dando una razón. Respuestas. Y la otra es que pues no te vayas como gordo en tu como hilo de media, porque pues las relaciones ahora yo creo que son como mucho de papel, son muy de papel. Sí, sí, como que muchas relaciones, muchas dinámicas, aunque sea casual o aunque sea algo formal, empieza como en las redes, ¿no? Es que me escribió en Instagram. Es que descargué Tinder y ahí lo conocí o la conocí. Uh-huh. Es que me escribió por inbox, lo que sea, ¿no? Y como que mucho se plasma en esta parte, en esta dinámica de mensajes, y a veces confundimos con lo que hablábamos antes, uh-huh. Como si de verdad si te gusta, o si es un enamoramiento, o solo es un deseo, y entonces empezamos como a confundir nuestros propios conceptos. Y lo que quieres. Y lo que tú quieres. Era lo que platicamos. Bueno, hace rato teníamos una plática bastante muy profunda. Siempre tenemos pláticas profundas. Yo creo que es lo que a mí también me encanta de esta... Un día vamos a dejar los micrófonos para que vean más o menos qué es lo que platicamos, que está bastante bien. Yo le comentaba a Anita hace un rato que para que tú puedas tener un buen amor o un buen cariño con una persona, lo primero que tienes que hacer es detectar qué es lo que quieres tú en verdad. Yo sé que suena muy trillado porque en realidad las personas no hacemos esta práctica constante de un insight para reconocer qué es lo que verdaderamente queremos. Pero de lo que hablo específicamente es que si tú tienes
esta necesidad de a lo mejor decirle a alguien que quieres una relación estable, pues también se vale. O sea, también se vale decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría tener una relación estable, a mí me gustaría tener una relación muy open mind, a mí me gustaría tener una relación, abierta, me gustaría, porque es lo que a lo mejor yo, por ejemplo, Saraí, en este momento, pues, me gustaría, ¿no? Tener, pero si eres directo con esta parte contigo, y eres muy específico, creo que puede haber un equilibrio también con el otro, para saber el otro qué es lo que piensa, no, pues yo no quiero tener una relación estable, ¿no? Yo quiero ser un free, o yo la verdad ahorita lo único que quiero es una cuestión contigo, o sea, lo que sea que quiera el otro, al final del día tiene que ser un reflejo de lo que tú quieres. Uh-huh. Y si ves que no hay un reflejo de lo que tú quieres, entonces ahí le das la oportunidad a tu propio ser y al de la otra persona de que ya no pueda seguir. Te vas a dar cuenta, por supuesto. Sí. Digo, no somos tontos. A lo mejor la persona por dorarte la píldora, por no sé, hacerte creer una ilusión, porque a veces así somos al principio del enamoramiento, o por querer tener una persona contigo, por el simple gusto físico, a lo mejor, pues puede que diga, ay, sí, yo también quiero una relación estable. Pero pues por esa razón tienes que conocer a la persona y darte cuenta. Yo creo que con eso, entonces, si pasa esto del ghosting y ves que es una persona que se va, pues en la primera de cambios tú vas a aprender a racionalizar y decir, aquí no es. Uh-huh. Y creo que justo esto que mencionas, a veces no se hace o no lo hacemos por esta onda de que, o sea, si le digo, qué miedo porque se va a ir. Claro. ¿No? Entonces, si le digo, va a pensar que soy lo que... no hablábamos la vez pasada. Lo que si soy una intensa o soy un intenso, uh-huh. O qué miedo porque va a pensar que yo sí estoy enamorada, entonces se va, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no se habla y pues nada más se da por hecho las cosas y nada más vamos como medio fluyendo. Sí, claro, pero es que sí es muy importante, o sea, sí, de verdad, o sea, desde esta realidad tuya, desde esta verdad tuya, decir las cosas que son, como son, no importa que seas tóxico o no, que seas intenso, o que seas ambiguo, lo que, como quieras ser, al final del día es parte de tu esencia y esa es la que más tienes que respetar ante todo, sí. Yo creo que ante todo, de verdad, porque de lo que te habla es que tú estás respetándote como persona, pero estás respetando más tus creencias. Uh-huh. Tu sentir. Si tú respetas eso, vas a poder fluir, vas a poder ser otra persona, vas a poder saber irte incluso en el momento adecuado y no te vas a quedar con duelos incompletos. Uh-huh. Sí, me queda claro que las personas somos aprendices de otras, en otras somos maestros de otras, pero lo más importante es que tú empieces a creértela con que sí puedes hacer y decir las cosas que quieres. Uh-huh. Para que el otro no te lastime o para que no sientes que te lastime. Sí, porque entonces no lo hacemos y lo damos por hecho y hasta ahí se queda. Y entonces empieza como, pues me la aplicó, se fue. Pero fue porque asumimos. Uh-huh, sí. O sea, tú asumes que el otro quiere. Tú asumes que a lo mejor el otro no te va a decir que quiere tal cosa hacer contigo. Pues, ¿por qué no le preguntas? Ajá. Eso es bien sencillo. A ver, oye, yo quiero ir al cine. Me encantaría ir al cine ahorita contigo. ¿Qué onda? ¿Quieres ir? ¿Qué es lo que siempre decimos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero es que es muy real, Anita. Sí. O sea, si tú eres honesto con esto, con el ¿qué puede pasar? Pues si él no, que es como los vendedores. Si él no, ya lo tengo y a lo mejor puede que si le llego me compre de más, pues es exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no. ¿Sí? Y entonces ahí te das cuenta que pues, a lo mejor la persona no tiene interés o no tiene ganas, pero preguntas también, no quiero, bueno, pero ¿por qué no quieres? Uh-huh. Pues no tengo ganas, estoy cansado. Y también se vale, ¿no? Sí, o sea, supuesto. No siempre te va a decir que sí. Claro. A lo mejor no puede porque ya tenía plan o simplemente no quiere, ¿no? Uh-huh. Y también se vale el aceptar esos no, cuando son de manera sincera. No, y aparte de una manera muy cortés. Sí. O sea, oye, mira, la verdad es que no quiera ir contigo, pero pues tuve mucho trabajo, o no es que no quiera ir contigo, pero ahorita no estoy de ánimos. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Nos vemos tal día, tal hora, pero de una manera muy cortés, como uh-huh. tú dices. Cuando de pronto es un no muy tajante y pues tú tampoco preguntas ni nada. O ni te contesta. O simplemente tú ni siquiera preguntas, solamente asumes que no va a querer. Que no va a querer y pues ya ni le preguntas. Sí. Entonces, pues también está hablando
lo que tú no puedes decir. Ujú. Entonces, creo que todas esas cosas sí es algo que siempre decimos aquí, Sí. de las señales, ¿no? Que son señales tanto nuestras, de darnos cuenta de qué señales estamos emitiendo, de qué no estamos hablando, pero estamos demostrando, y también las señales que nos está dando el otro. Sí. Y eso es a través de la plática, eso es a través de las conductas, eso es a través de la misma convivencia, de estas preguntas que podemos ir haciendo, porque al final, o sea, al final te va a dar algo, ¿no? Te va a dar quizá no la respuesta completa, pero te va a dar una señal y tú ya dirás como de, pues va, ¿no? O no va, y es como decir, pues quiero contigo, me gustas. Y a lo mejor el otro te dice, pues no, yo no quiero. Bueno, pues ya sabes a lo que vas. Sí, o encuentras evasivas y ahí también. Ajá, sí, ¿no? Sí. Eso diciéndolo desde la parte muy sincera y honesta, claro, ¿no? Pero no siempre pasa así, sí. Seamos sinceros, ¿no? No siempre pasa así, entonces le dije y entonces fue cuando se desapareció, ¿no? Fue cuando huyó o no se ha desaparecido completamente, pero está intermitente y entonces me dejó de hablar unos días, pero ahorita ya regresó. Y entonces al final todo eso son señales y tú dirás, o sea, desde que le dije esto, pasó esto. Y entonces tú te vas dando cuenta también como qué afrontamiento tiene esa persona, qué capacidad de afrontamiento o de hablar, de comunicación tiene la otra persona, y entonces dices, no, pues este tipo o esta tipa pues no va por aquí, porque a lo mejor yo soy muy directa o soy muy directo, o no lo soy, pero esa vez me animé a decirlo. Y no tuve respuesta. Y tampoco te desanimes, ¿no? Exacto, porque sí, es como, o sea, al final eso está hablando del otro, de que no se quiso ir, ¿no? Porque no lo quiso. Pero está hablando también de ti, de tu aprendizaje. Es decir, si tú en algún punto sufriste ghosting y por alguna razón entras en otra relación y haces este checklist del que estamos hablando Anita y yo, y aún así de pronto esta persona por alguna razón lo vuelve a hacer, pero tú antes, durante ese periodo de conocimiento, ya hablaste con esa persona, ya intentaste ser directo o directa, y aún así no te funcionó, no te frustres. O sea, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que necesitas aprender verdaderamente para que puedas fluir. Porque si te sigues conteniendo con, no, es que a lo mejor no va a pasar, o no, si le digo esto, no, o si solo te vas a contener y solo vas a empezar a crear una barrera muy alta, y entonces sí, a lo mejor es un factor que provoque, o te vas a quedar con más dudas. Entonces, sí, ojo, si has tenido un duelo o no resuelto por el tema del ghosting, pues bueno, sí es un factor que pudiera llegar a determinar en algún punto que tengas miedo en las siguientes relaciones, pero no significa que no te puedas dar la oportunidad de fluir de otra manera, de darte cuenta de qué es lo que a lo mejor tú sí eres capaz de aportarle al otro y que pueda funcionar. Entonces, ya les dimos bastantes tips durante el transcurso de este podcast, pero yo creo que los más importantes es quiérete mucho, enfócate en las cosas que son importantes para ti. Sí. Deja a un lado este tipo de situaciones que no te van a servir para nada. O sea, aléjate, cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Ve al psicólogo, por favor. Ve a terapia. Yo creo que, y es el ser muy consciente de todo esto, o sea, estar como bien alerta, pero, o sea, como siempre digo, todo es un equilibrio, porque a veces estamos demasiado alertas y entonces a lo mejor detrás de esa alerta es un miedo, ¿no? Sí. Pero sí estar como muy consciente, como bien alertas a lo que está pasando, a lo que hace, dice el otro, al interés, al cómo reacciona. O sea, todo eso te da mucho. Y a veces cuando estamos enamorados no lo vemos, ¿no? Y ese es el problema, que estamos tan enamorados y que vemos al otro así como de, wow, amo a este hombre, amo a esta mujer y me encanta y quiero estar con esta persona, y que a veces no nos damos cuenta de
de todas estas señales, pero yo creo que en el momento, cuando vivimos una experiencia pasada y la trabajamos y a lo mejor aprendimos ciertas cosas y aprendimos a ser más conscientes, quizá en el futuro yo me pueda detener un poquito, ¿no? Y decir, bueno, entonces me voy por acá, o hago esto, o estoy un poquito más alerta, o escucho más, ¿no? O sea, pero todo es un equilibrio porque al final tanto es como de mis pensamientos, como de mi razón, como es de mi emoción. Y de tus experiencias pasadas. Y de las experiencias pasadas. Y no puedo, es una balanza y no me puedo ir solamente a uno y decir, no, solo es mi emoción y hay que sentir todo, ¿no? Y tampoco me puedo ir a mi razón y decir, solamente voy a razonar y no voy a sentir y voy a analizar todo y voy a hacer esto y voy a hacer una estrategia, casi no voy a hacer una estrategia, y ¿sabes? Entonces, todo es un equilibrio para que pues, esto funcione, y si no funciona, pues seguramente aprendiste algo, ¿no? Sí, es eso. Yo siempre considero que es parte de un aprendizaje constante, pero sí debes de tener como muy abiertos los sentidos. Pasa, es muy normal que pase ahora. No es que se quiera normalizar, ojo, tampoco es por ahí, pero sí es muy común precisamente por el tema de la tecnología, de las distancias, quizás hasta de la pandemia, podríamos echarle la culpa, pero no te sientas mal si pasa. Procura no hacerlo, porque la verdad es que es demasiado frustrante también para el otro lado, porque también es importante. Sí, hablar de quien lo hace. Sí, ¿no? del que lo hace, pues por lo menos ten el valor o la valía de decirle al otro que no estás a gusto, que no estás feliz, o que es tu modus operandi con la gente normalmente. No te asuste, o sea, no te asustes si un día desaparezco, ¿no? Sí, o sea, suele pasar que huyo, ¿no? Con algunas situaciones que me provocan alerta y que todavía no las sé detectar, porque también habla de tu honestidad. Tienes que aprender a trabajar sobre esto. O sea, si en algún punto lo has hecho, por favor, intenta internalizarlo, intenta en algún punto comprender cómo se sintió el otro, porque habla también de una empatía. Y de alguna u otra forma, sé directo. ¿Sabes qué? Yo regularmente suelo huir cuando siento amor por alguien, o suelo huir cuando me siento apapachado de alguna forma, o suelo huir por la razón que sea, por lo menos para que el otro le dé ese libre albedrío de decidir si quiere o no quiere estar contigo. Es como ahora que estoy subiendo los reels y y estoy hablando de los tipos de apego, ¿no? Ajá, y es ese apego evitativo. Claro. De que ya me siento como que hay más compromiso, que ya hay más intimidad y me asusta, y entonces mejor de lejitos, ¿no? De lejitos, porque está hablando desde mi apego evitativo, que al final pues es un apego insano. Claro. Entonces, creo que cuando la persona que lo hace ya detecta eso, o sea, creo que a veces no nos detenemos a pensar y solamente vamos así como hormiguitas, pero en el momento que nos detenemos a pensar y decir, creo que la he hecho 1, 2, 3, 4, 5 veces, o las veces que hayan sido, o una vez, decir, pues, ser honestos con nosotros mismos y ver por qué lo estoy haciendo, o por qué estoy huyendo, por qué desaparezco, por qué no me atrevo a decirle a la otra persona, sabes que ya no me interesas, o sí me interesa, pero por qué me sigo alejando. Entonces es también hacer consciente esta parte de la persona que se está alejando, de que se está yendo sin despedirse, que se está yendo sin despedirse, y ver qué tiene que trabajar. Porque no solamente, sí, obviamente es la persona que se queda y que recibe pues esta información y recibe pues este abandono, pero pues también qué está pasando con la persona que abandona, ¿por qué está abandonando? Sí, o sea, es que abarcar como estos dos rubros está bien, porque creo que no le está llegando solamente a la gente que lo ha sentido, sino también a la que lo ha hecho. Y yo a lo mejor como consejo, como tip, digo, no es como una penitencia ni nada por el estilo, pero sí considero que si en algún punto lo has hecho, lo reconsideres hasta cierto punto y hablar con alguna persona con la que en algún punto pudieras llegar a tener ese contacto y ofrecer pues una condolencia, una disculpa. Pues no estaría nada no mal. Está de más. Y no está de más tampoco.
por lo menos para explicarle qué es lo que pasa contigo, pero tienes que internalizarlo siempre. Sí, o sea, ser consciente por qué lo estás haciendo. Sí, por lo menos. Ajá, ¿no? O sea, ya detecté que es algo que hago muy comúnmente, ¿no? Ya detecté. Que es difícil, ¿eh? Ajá, sí. Es raro que alguien lo sí, llegue a hacer. Sí, o sea, Bueno, quizá dejamos alguien. la puerta abierta de que pues, en algún punto Sí, alguien... hay de todo en esta vida, igual alguien lo ha hecho. Es que, ¿sabes qué? En qué creo que las personas, los seres humanos en general, evolucionamos. Y sí tenemos un cambio, Ujú. de alguna forma. Entonces, pues bueno, para aquellas personillas que de pronto en algún punto llegaron a hacerlo y que ahora ya lo internalizaron y ya nos están escuchando y que piensan que verdaderamente le hicieron daño a alguien, pues nunca es tarde para decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, la regué. Por lo menos sí quiero que sepas que eres una excelente persona, que no tuvo que ver nada contigo. Era Tiene algo que ver- mío, Sí, tiene ¿no? que ver conmigo. No estaba maduro, no había evolucionado, no X, lo que sea. Pero pues sí, como dice el video este de avísenme. Avísenme, pues Igualito, sí, ¿no? O igualito, sea, se van sin despedirse y Sí. uno ahí se queda Todo chillón. todo llorando ahí. Sí. Y pues sí, o sea, creo que es abarcar las dos partes, del que se queda o el que sufre el abandono y la persona que abandona, ¿no? Y entonces, al final, los dos tienen una historia de vida, los dos se les genera una experiencia Claro. y uno, ¿por qué se queda, no? También, ¿por qué te estás quedando? Y el otro, ¿por qué te estás yendo de esa manera? O sea, ¿qué está pasando con tu comunicación? ¿Qué está pasando con tu honestidad? ¿Qué está pasando a lo mejor con tus miedos, con tus emociones? ¿No? Y es hacer como consciente las dos partes de toda esta situación y pues si, no sé si en algún momento todos lo hemos vivido o en algún momento lo vamos a vivir, lo que sea, pero Yo pues... espero que nadie lo viva, la verdad, pero... Porque es feo irte llorando ahí. Sí, la de Remy por acá. Porque Espero es que bien no lo feo viva. y que se vayan sin despedirse. Porque sí, porque no hay un punto de partida, o sea, No. no entiendes nada, no entiendes por qué se fue, Sí. no sabes, o sea, no hay un proceso de duelo, ¿no? O Y sea, te pasa, o sea, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en algún punto y sí te quedas como con algo muy, pues, estancado, como que algo no se resolvió, como que ujú. te gustaría poder volver a tener esa plática con alguien, pero también te acuerdas de las situaciones en las que te viste inmerso con esa persona y dices, no, mejor no. No, Ahora que sí ahí ya. se quede. Sí, ahí ¿no? muere ya. O sea, y entonces si tienes, es un trabajo muy arduo contigo mismo, es muy difícil porque tienes que aprender a vivir con eso Ujú. y si hay cuestiones que se fragmentan, si llega un momento en el que deterioras muchas emociones y te cuesta. Es como también, ahorita que estabas diciendo esto, es como los que hacen su plan de boda y al final no llegan, ¿no? O sea, Ándale, que sí. se casan por la iglesia o lo que sea y no llegan a la boda. Ujú. O sea, imagínate qué impacto es de que ya te vas a casar, de que ya planeaste todo Y a la mera hora ya no. y a la mera hora ya no llega. Sí, es inconcluso, te quedas en algo Ajá, y muy dices, o sea, ¿qué pasó? Sí, habla Ujú. de muchas cosas, de los miedos, de las inseguridades, de la autoestima, del futurizarte, del crear incluso expectativas, ¿no? Y darte cuenta que no es así. Porque también creo que tiene que ver con esto, con todas las expectativas que tú llegaste a crear en el otro y que de pronto con el tiempo te diste cuenta que no existían. Ujú. Que era otra persona. Ah, sí, no las tenía y simplemente pues se fue y dices, "Uf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, Ajá. ¿qué pasó aquí?" Así ¿Con igualito. quién estaba yo? ¿A quién me imaginé? Pero si yo sabía que estaba con tal persona, iba a decir ahorita el nombre, pero Ay, perdón. mi inconsciente me está Ay. saboteando. Ya tenemos que cortar a Anita, por favor, porque Porque si no ahorita voy a decir. esto va a ser un caos y se me van a salir más que las de Remy. Horrible, ¿no? Y Sara ahí llorando. Sí, no. Pero bueno, el punto es que, y creo que ya para terminar, porque Sí, ¿verdad? ya. El punto es, todas aquellas personas que han sufrido de ghosting, todas aquellas personas que lo han hecho, que sean conscientes, que eviten este tipo de situaciones, porque al final del día sí es algo muy complicado para el otro. Y que intentes crear una situación que sea muy continua para ti, para que no pierdas el enfoque, que creo que es como parte de lo que podríamos tener en casi todas las relaciones, es no dejar de ver por ti, no dejar de crear
la mejor vida que puedas tener, enfocarte en eso, dejar de crear expectativas en el otro, por supuesto, y tienes que dejarlo pasar de alguna u otra forma, porque va a pasar. Eso es un dolor que es un poco extraño, a diferencia de cuando se termina una relación, pero sí va a pasar. Va a doler, sí va a doler, pero pues lo mejor es que, como la frase de siempre, acércate a quien más confianza le tengas, y para eso estamos nosotras. Aquí faltó esto. y creo que es importante también mencionar que el aceptar esas emociones, ¿no? De cuando ya estás sumergido en eso, porque pues obviamente son emociones que no nos gusta sentir, ¿no? Sí. Y a veces tratamos de evitarlas porque según nosotros esa es la solución para no sentirlo, pero se siente más. Sí. Entonces es como enfrentarte a ese dolor, enfrentarte a esa situación y pues sanarla, trabajarlo, y al final las dos partes lo tienen que trabajar, pero a veces como el meme que dice, ¿sabes qué es injusto? Es injusto que yo vaya a terapia cuando el otro tenía que ir a terapia, ¿no? Sí, claro, entonces, obviamente, a veces el que termina en terapia, pues es la persona que... Más afectada, y el que dañó, pues muy pocas veces va a terapia, y pues es hacer consciente todo esto para que pues también lo trabaje las dos personas, ¿no? A lo mejor quien lo recibe puede ser más consciente porque lo está viviendo y porque es algo que no le está gustando y porque quizás es algo que dice, pues yo ya no quiero volver a repetir, pero pues también está el otro lado de quien lo hace y que también lo trabaje y que, o sea, que se vayan como con estas preguntas de ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy huyendo? Porque parece una huida, ¿no? Parece un escape. Sí, entonces, ¿por qué estoy huyendo? ¿Por qué estoy abandonando de esta manera? Porque estoy dando plan fuga. Adiós. No, ni adiós, o sea, es fuga. Así como un preso, en una cárcel, o sea, es ni adiós digo, adiós. Ni aviso. Nada. Huyo. Sí. Esa es la palabra. Es una huida. Una huida. Entonces, para aquellas personas que aguas con las huidas. Y pues bueno, es un tema muy extenso, muy interesante, y creo que los temas que abarcamos o que hemos abarcado siempre están estas dos partes, ¿no? De quien lo hace y quien lo recibe, y entonces pues es trabajar las dos personas, pero pues al final que todos seamos conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, y que nos atrevamos a trabajarlo. Pues porque al final no es fácil, ¿no? No es fácil para ninguno de los dos, no. Para nadie es fácil el trabajar las emociones y el trabajar nuestras conductas y entender por qué soy así, y entender por qué estoy haciendo esto, de dónde viene y cómo lo puedo cambiar aparte. Entonces, el que nos atrevamos a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros fantasmas, a nuestros miedos, y pues que tampoco eso nos quite nuestra tranquilidad, y que si ya lo vivieron, no se queden estancados y digan, ya nunca más voy a tener ninguna relación. Sí, no. Sí, porque pues somos tampoco, seres sociales, ¿no? Al final necesitamos esta interacción continua. Sí. Siempre lo vamos, y más el apapacho, o sea, es como algo que siempre vamos a necesitar. Ajá. Entonces, pues solamente hay que aprender a entendernos para que podamos hablar desde este entendimiento y sobre la necesidad propia y lo que tú quieres. Digo que es lo más sano. Pues bueno, muchas gracias Sara por estar aquí, por hablar por chismear en este tema igual de interesante que todos. Pues yo lo disfruto mucho. Yo también. Espero que también los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, también lo disfruten mucho y que haya más comentarios, ¿no? Sí. ¿Qué más quieren que platiquemos? Y les hagamos pasar un rato agradable. Sí, por supuesto. Y en lo que sea que estén haciendo, entonces, lo que sea que estén haciendo, pero a la vez sean conscientes, sí, al mismo tiempo. Sí. Como que nos escuchen y digan, ay, qué chismosa, pero sí, esto sí me ayuda. Ay, eso. Sí es cierto, a mí me pasó esto. Sí, cierto. Sí, cierto. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Esto fue Todo Depende del Contexto y adiós. Bye.